Comienza aquí en este vídeo el tema que se va a dedicar a la máquina de corriente alterna. Bien, voy a empezar con un parámetro muy importante en las máquinas de corriente alterna, que es el parámetro de la velocidad síncrona. Bien, para ello vamos a ver, vamos a explicar esta figura para ver qué es eso de la velocidad síncrona. Imaginemos que tenemos una máquina con un rotor que constituye un imán permanente, con un polo norte, por ejemplo el color azul, y un polo sur, el color rojo, y que está en el rotor de esa máquina, y que en el estator tenemos una espira formada por un conductor en esta parte superior, estaría unida por la parte trasera con otro conductor y volvería por la parte inferior con un conductor, con otro conductor, es decir, la típica espira que hemos estado viendo. Aquí la diferencia está en que, con respecto a lo que hemos visto, la diferencia está en que en anteriores explicaciones lo que giraba era una espira dentro de un campo magnético. Aquí lo que tenemos es una espira que es fija y lo que va a girar es el campo magnético. Es decir, en cualquier caso, vamos a tener un movimiento relativo entre campo magnético y espira. Por lo tanto, en dicha espira se va a generar una fuerza electromotriz. Bien, en este caso, el número de pares de polos, P, es igual a 1. Entonces, cada giro que haga el rotor, cada giro total que haga el rotor, es decir, cada desplazamiento angular que tenga de 360 grados, la espira, cada uno de los componentes de la espira, va a pasar una vez por el polo norte y una vez por el polo sur. Es decir, lo que se va a generar en esta espira por cada vuelta geométrica que dé el rotor va a ser un ciclo senoidal. Es decir, lo que corresponde, lo que equivale a 360 grados eléctricos, la magnitud de la fuerza electromotriz que se ha generado. Bien, vamos a hacer una modificación a esta máquina de tal manera que le vamos a ampliar el número de pares de polos. Vamos a poner P igual a 2, es decir, 4 polos. Lógicamente, al poner 4 polos ya no puedo mantener la espira como estaba antes. Es decir, el paso de la espira, que sería toda la distancia que hay desde unos conductores activos de la misma hasta los otros, como se observa aquí abajo, ya no lo puedo mantener como antes, porque entonces tendría los dos conductores que estarían sometidos a la misma polaridad de campo magnético, con lo cual se anularía el voltaje que se generara en los conductores superiores con los conductores inferiores. Por lo tanto, no puedo mantener ese paso de espira. Lo que hago entonces es acortar el paso de la siguiente manera. Tendría aquí unos conductores activos y los otros aquí. Es decir, el conductor entraría por el plano del dibujo, iría por la parte de atrás y volvería a salir por aquí por el plano del dibujo. Aquí es donde tendría dicha espira. Bien, ¿qué va a suceder ahora que hemos incrementado el número de pares de polo al doble respecto a antes? Bueno, pues ahora en cada vuelta que dé el rotor, es decir, cada 360 grados geométricos que recorra el rotor, la espira va a pasar 2 veces por un polo norte y un polo sur, lo cual quiere decir que por cada vuelta geométrica, cada 360 grados geométricos, se va a generar 2 ciclos eléctricos, es decir, lo que equivale a el doble de 360 grados, es decir, 720 grados eléctricos. Como se ve, hay una relación entre el número de pares de polos y la frecuencia de la onda que se va a generar en la máquina de corriente alterna.
Y aquí ya también podemos deducir que la frecuencia de una onda de corriente alterna, una onda que se va a generar en un generador, se puede aumentar o disminuir según se aumenta o disminuye la frecuencia del rotor. O también se puede aumentar o disminuir dicha frecuencia según aumentamos o disminuimos el número de pares de polos en la máquina. Bien, bueno, entonces la relación que se puede deducir entre los grados geométricos y los grados eléctricos en una máquina es la que tenemos aquí. Es decir, el desplazamiento angular eléctrico es igual que el geométrico multiplicado por el número de pares de polos. Para este caso, el número de pares de polos es 1, pues el desplazamiento eléctrico, es decir, los 360 grados eléctricos van a corresponder a los 360 grados geométricos. En este caso, en el que P es igual a 2, los 360 grados geométricos multiplicado por 2 van a corresponder con 720 grados eléctricos. Bien, la velocidad geométrica, la velocidad angular geométrica, sabemos, si lo queremos poner en radianes, vendría dada por esta fórmula, es decir, el número de vueltas por minuto dividido 60 obtendría número de vueltas por segundo. Si a eso lo multiplico por 2pi, obtendré número de vueltas, pero medido en radianes por segundo. Bien, el desplazamiento, la velocidad angular eléctrica viene dada por la expresión de la velocidad angular geométrica por el número de pares de polos, por lo mismo que se ha indicado arriba. Es decir, que si multiplicamos esta expresión por P, obtendremos la velocidad angular eléctrica en radianes segundos. Y por otro lado, sabemos que la velocidad angular eléctrica es igual que la frecuencia, pero dada en radianes segundo. Es decir, esta fórmula que hemos venido utilizando durante todo el curso. Bien, trabajando con estas dos fórmulas, igualando la velocidad angular eléctrica, llegamos a la conclusión de que n, el número de revoluciones por minuto, lo podemos poner como la frecuencia dividido p por 60, o lo que es lo mismo, la frecuencia lo podemos poner como el número de pares de polos por las vueltas, revoluciones por segundo, que sería esta expresión de n dividido 60. Bueno, esta expresión de n se define como velocidad síncrona. Y esta expresión de la f correspondería a la frecuencia síncrona. ¿Qué es esto? Bien, esto quiere decir que una máquina que se considere síncrona va a responder a estas dos fórmulas. Si la máquina que consideramos síncrona es un motor, lo que quiere decir es que si yo aplico una frecuencia determinada al motor, que tiene un número de pares de polos P, ese motor va a girar a estas revoluciones por minuto. Y si esa máquina que yo considero síncrona o que es síncrona, resulta que si hago girar su rotor a esta velocidad de revoluciones por segundo, n dividido 60, esa máquina tiene P pares de polos, pues resulta que la frecuencia de la onda que me va a generar va a ser F. Por lo tanto, la máquina síncrona, si se utiliza como motor, el número de revoluciones corresponderá a esta fórmula, y si se utiliza como generador, la frecuencia de la señal que va a generar corresponderá con esta fórmula. Bien,
¿Cómo se genera una fuerza electromotriz en un conductor? Bueno, pues hemos visto ya, lo voy a repetir aquí de nuevo. El desplazamiento del conductor lo tenemos aquí arriba. Si el conductor se desplaza paralelo al campo magnético, como es este el caso, la fuerza electromotriz que se va a generar en él va a ser nula. Bien. Si el conductor se desplaza perpendicular al campo magnético, resulta que la fuerza electromotriz que se va a inducir en ese conductor va a ser la máxima posible. Y entre medias, en la trayectoria circular que va a recorrer ese conductor, el movimiento que va a tener se va a poder desplazar en otros dos movimientos. Un movimiento que va a ser paralelo al campo magnético y un movimiento que va a ser perpendicular al campo magnético. El movimiento que es paralelo al campo magnético no va a generar nada y el movimiento que es perpendicular al campo magnético pues que va a generar la fuerza electromotriz. Bueno, para determinar el sentido de esa fuerza electromotriz recurrimos a la regla de la mano derecha. Ojo, porque para un motor recordemos que utilizábamos la regla de la mano izquierda para determinar el desplazamiento del conductor. Para un generador utilizamos la regla de la mano derecha, según esta composición, para determinar el sentido de la fuerza electromotriz que se va a generar en dicho conductor. Bueno, continuando con el giro, pues lo mismo, cuando el conductor esté moviéndose paralelo a la dirección del campo magnético, otra vez dejará de generar. Si aquí aplicamos en este caso la regla de la mano derecha para determinar el sentido de la fuerza electromotriz, veremos que será positivo en la parte saliente del dibujo, es decir, esta parte sería positivo y la parte de atrás sería negativo. Bien, conductor en la posición que estamos ahora, si nos fijamos y aplicamos la regla de la mano derecha, vemos que ahora la parte positiva de la fuerza electromotriz positiva va a ser la parte interna del conductor. Esto que tenemos aquí fuera sería negativo, es decir, justamente lo contrario que antes, que lo representamos con una fuerza electromotriz ya en sentido contrario al que teníamos antes. Y así hasta completar la vuelta. Bueno, esta fuerza electromotriz viene dado por la posición relativa, como hemos visto, que va a tener el conductor respecto al campo magnético inductor y por la magnitud que tiene el campo magnético. Bien, si en vez de ser un conductor, yo lo que tengo es una espira, puedo aplicar directamente la fórmula de Faraday o seguir aplicando la teoría para cada conductor. Aquí tengo una espira, pero yo puedo perfectamente aplicar la regla de la mano derecha para cada uno de los conductores y la fórmula anterior para cada uno de los conductores. Pero cuando estamos tratando ya con espiras, es más conveniente aplicar la fórmula de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz que se va a generar en la espira va a depender de la variación de flujo, de la rapidez con la que varíe el flujo por esa espira, por el plano de esta espira. Y n, que es el número de espiras. En este caso, si solo consideramos una, bueno, pues n sería igual a 1. Y el signo negativo lo que nos va a indicar es que cuando por el plano de la espira esté cruzando el máximo flujo, resulta que la fuerza electromotriz que se va a inducir en esa espira va a ser la mínima. Y al contrario, cuando el flujo que atraviesa el plano de la espira sea el mínimo, la fuerza electromotriz que se va a generar en la espira va a ser máximo. Eso lo podemos ver aquí. En esta posición,
el flujo que está atravesando el plano de la espira es el máximo. Sin embargo, la posición de los conductores están diciendo que se va a mover, se está moviendo en sentido antihorario, se va a mover el de arriba paralelo al campo magnético y el de abajo también paralelo al campo magnético. Por lo tanto, la fuerza electromotriz que se va a generar en los conductores es nula, a pesar de que, como digo, el flujo que está atravesando el plano de la espira es máximo, que es lo que me representa el signo negativo en la fórmula de Faraday. Bien, en este caso, el campo que va a atravesar el plano de la espira es mínimo, ya que el plano de la espira es paralelo al campo magnético. Sin embargo, los conductores están moviéndose justamente perpendiculares al campo magnético. Por lo tanto, en este caso, es cuando los conductores generan la máxima fuerza electromotriz. Bien, tenemos que darnos cuenta también, aplicando la regla de la mano derecha, que las polaridades del uno y otro conductor se suman, de tal manera que la fuerza electromotriz que vamos a tener en extremos de la espira va a ser la suma de la fuerza electromotriz que se induzca en un conductor más la suma de la fuerza electromotriz que se va a inducir en el otro conductor. Bueno, pues a diferencia de lo que teníamos para la corriente continua, en la cual, si nos acordamos, cada extremo de la espira iba a una delga, ahora cada extremo de la espira va a un anillo. Es decir, continuamente ese anillo está tocando a un conductor y siempre es el mismo. Este anillo estará unido siempre con este conductor y este otro anillo está unido siempre con este conductor. Aquí no hay separación de anillos ni lo que pasaba en corriente continua, ¿no? Que se convertía esto en un semianillo y esto era otro semianillo para componer las delgas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el voltaje en el conductor va cambiando según la posición que tenga ese conductor con respecto al campo magnético, el voltaje que voy a tener en el anillo también va a ir variando acorde a cómo varía en el conductor. Y eso me va a pasar también en el otro anillo. Si en este conductor el voltaje va a ir cambiando según la posición relativa que ocupe dentro del giro, en el movimiento, en el anillo también va a estar variando. Ese voltaje lo voy a recoger al exterior a través de unas escobillas. Por lo tanto, el voltaje que yo voy a recoger en el exterior va a ser un voltaje alterno. Bien, una máquina ya más completa, en vez de tratarse de una espira, bueno, pues las espiras ya son bobinas. Tienen un conjunto de espiras, cada bobinado. Entonces, al aplicar la ley de Faraday, tendría que dar el número de espiras que compone cada una de las bobinas. Por otro lado, pues la velocidad con la que va a variar el flujo a través de esa bobina. Cuanto más rápida vaya la bobina, más fuerza electromotriz se va a generar en esa espira. Vamos a ver qué componentes tenemos en una máquina generadora de corriente alterna. Bueno, igual que en continua, pues tendremos una parte que es estática, que es el estator, fija, y una parte que es el rotor, que es la parte móvil. Normalmente, cuando vamos a trabajar con la máquina como generador de corriente alterna, en el rotor va a estar el campo inductor, es decir, bien a base de imanes permanentes o bien a base de electroimán conseguiremos un campo inductor. En este caso, esta máquina sería con P igual a 1, es decir, un par de polos. Y esta otra máquina tendría con P igual a 2, dos pares de polos. En el estator
irían los correspondientes bobinados, dependiendo de qué tipo de máquina generadora de corriente alterna se trate. Si tenemos, por ejemplo, una máquina monofásica, lo que va a hacer es coger un solo bobinado que va a recorrer todo el estator. Y lo que tenemos en este caso es una máquina que tiene de P igual a 1. Sería un polo, esto azul, y esto que tenemos aquí sería el otro polo, el rosa. Y estaríamos ante esta máquina. Y luego el bobinado monofásico repartido, como se ve aquí, a través de las ranuras que tiene el estator. Bien, si lo que tenemos es un generador trifásico, tenemos un generador trifásico, lo que vamos a tener será 3 bobinados. En este caso, que tenemos aquí, la máquina es de P igual a 1, es decir, dos polos, un polo norte y un polo sur. Por lo tanto, los grados eléctricos y los grados geométricos tienen que ser exactamente iguales. Si recordamos la fórmula vista al principio de la presentación. Por lo tanto, cada una de las fases que está distribuida por el ranurado del estator comenzará a 120 grados de distancia geométrica también. De hecho, si hacemos la cuenta de ranuras, veremos que si aquí empieza una fase, la U, otra fase, la V, empieza aquí, que será justamente un tercio de todas las ranuras de las que se compone el estator. Y la siguiente fase, la tercera, pues será a los 2 tercios, W, a los 2 tercios de la fase del reparto que tiene los 360 grados del estator. Es decir, que en el espacio cada una de las fases está distribuida con una separación de 120 grados. Porque en este caso, como digo, los grados eléctricos y los grados geométricos van a corresponder a ser el número de pares de polos 1. Si la máquina es bifásica, lo que vamos a tener es solamente 2 bobinados. Y esos 2 bobinados van a estar distribuidos según una separación espacial, en este caso en el que P es igual a 1, lo mismo que antes, coincide los grados eléctricos y los grados geométricos, van a estar separados o van a tener una separación espacial de 90 grados. Es decir, para el caso de generador bifásico, lo que tendremos es que lo que se induzca en una de las bobinas o espiras va a estar separado con respecto a la otra 90 grados eléctricos.